Vamos a continuar en el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. El título de la predicación es Nadie os engañe en ninguna manera. Cuidado con la herejía. Cuidado con la herejía. Vamos a mirar solo 3 versículos. Segunda de Tesalonicenses 2, versículos del 1 al 3, la primera parte del 3. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera. Bueno, Señor, gracias por darnos la oportunidad de poder estar aquí congregados, Señor. Gracias por darnos el privilegio de poder estar aquí, Señor, dispuestos a escuchar tu palabra. También por darnos el privilegio de reunirnos como hermanos juntos, Señor, para cantarte, adorarte, glorificarte. Y bueno, oramos, Señor, que también podamos presentarte un servicio digno de ti. Ayúdanos, Señor, obra en nosotros, dispón nuestro corazón y bueno, que nos permitas presentarte un corazón dispuesto para honrarte y glorificarte. Oramos agradecidos contigo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta el momento en lo que hemos visto todo va bien con la iglesia en Tesalónica, ¿cierto? Es una iglesia ejemplar, una iglesia firme, una iglesia fuerte, pero hoy vamos a ver que había un error en Tesalónica. Se introdujo un error en Tesalónica. ¿Cuál fue ese error? Una herejía. Tremendo. ¿Cómo es posible que en una iglesia tan fuerte y tan firme haya cabida para la herejía? Vamos con el primer encabezado, el primer punto de la predicación, que es el problema en Tesalónica. El problema en Tesalónica. Aquí Pablo cambia abruptamente de tema. ¿Cómo lo sabemos? Por el inicio del versículo 1. El inicio del versículo 1 dice, pero con respecto. Acuérdense que cada vez que Pablo utiliza esas palabras, pero, o ya que, o teniendo en cuenta, está cambiando de tema. Ahora, ¿por qué Pablo va a cambiar de tema tan rápidamente? Porque Pablo necesita tocar y atacar un problema en la iglesia de Tesalónica. Un problema en la iglesia de Tesalónica. ¿Cuál es el problema en la iglesia de Tesalónica? ¿Qué herejía fue la que se introdujo? La herejía que se introdujo fue que algunas personas estaban diciendo que el día del Señor ya estaba entre nosotros, que ya estaba en curso el día del Señor. Ahora, simplemente como recordatorio, eso lo vimos en Primera de Tesalonicenses 5, ¿qué es el día del Señor? El día del Señor no es un día literal de 24 horas, el día del Señor es un periodo de tiempo en el que abarca el juicio de Dios. Claro, suena bonito, el día del Señor suena bonito, pero no es bonito. Es un periodo de tiempo en el que el Señor deja caer toda su ira sobre la humanidad. Ahora, ¿dónde tiene lugar ese periodo de tiempo? En el periodo de la tribulación. Los 7 años en los cuales se cumplen o el Señor desata los 7 sellos, los sellos, las copas, las trompetas del libro del Apocalipsis. Los peores 7 años de la humanidad, los peores 7 años de la historia de la humanidad. Ese es el día del Señor. Ahora, ese no era un problema nuevo en Tesalónica. Cuando nosotros miramos la primera carta a los tesalonicenses, ya Pablo estaba hablando acerca del arrebatamiento y de la venida del Señor y del día del Señor. O sea que era un problema que venía constante en la iglesia en Tesalónica. Pablo en la primera carta lo trata, pero en esta segunda carta vuelve a tocarlo porque al parecer esa herejía ha seguido creciendo. ¿Listo? Al parecer esa herejía ha seguido creciendo. Ahí también cuando estuvimos en Primera de Tesalonicenses 5 viendo el día del Señor, vimos algunos términos que encontramos a lo largo de las Escrituras que describen al día del Señor. Algunos de esos términos eran el día de venganza, el día de ira, el día de juicio, el día de la visitación de la ira del Señor contra la humanidad.
Ahora, ¿por qué era tan grave que este tipo de enseñanzas se hayan involucrado dentro de la iglesia? ¿Qué estaba produciendo esa herejía en la congregación de Tesalónica? Estaba produciendo varias cosas. La primera, que los tesalonicenses empezaran a dudar. Ahí en el versículo número 2 dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni os conturbéis. Lo que literalmente significa es que la iglesia estaba siendo sacudida o movida de su modo de pensar, o por lo menos algunos creyentes estaban empezando a cambiar su manera de pensar por esa herejía. Pero no solo eso, también hay la palabra conturbéis, describe el estado de agitación y alarma que se había apoderado de la iglesia. Literalmente significa que la iglesia estaba aterrada. ¿Y por qué la iglesia está aterrada? Claro, Pablo les había enseñado que ellos no iban a estar para el día del Señor, porque hay algo que precede al día del Señor, y es el arrebatamiento. Pablo les había enseñado: ustedes van a ser arrebatados, la iglesia va a ser arrebatada, y cuando eso ocurra, ahí sí va a iniciar el día del Señor. Pero entonces la iglesia, ¿por qué estaba aterrada? Claro, estaban pensando: nos quedamos en el arrebatamiento, no éramos salvos y nos quedamos. La tribulación que estamos pasando no es que el Señor nos esté perfeccionando, sino que es el juicio de Dios contra nosotros. La iglesia estaba aterrada por ese aspecto, completamente aterrada. Ahora, podemos decir que esos son efectos medianos de la herejía. Claro, la herejía tiene muchos efectos, pero eso es lo único que produjo en la iglesia en Tesalónica. Nosotros conocemos personas hoy en día que han sufrido por la herejía, y ¿cuál ha sido el fruto en sus vidas? Se han apartado, no quieren saber nada más de una iglesia, niegan a Dios, se apartan completamente de Dios. El tema de la herejía dentro de la iglesia es grave, y por eso Pablo trata este tema en esta sección. Pablo, aquí en el capítulo número 2, del versículo 1 al 12, va a tocar el tema de la segunda venida del Señor y del día del Señor, y va a dar indicios que les dicen a la iglesia en Tesalónica y a nosotros: tranquilos, el día del Señor todavía no ha llegado, porque hay algunos aspectos que lo preceden, como la apostasía y el anticristo, pero esos indicios los vamos a ver dentro de 8 días. Eso dentro de 8 días. Es tremendo que Pablo, me impacta mucho el corazón de Pablo. Pablo está tan interesado por la iglesia en Tesalónica, y cuando vemos este capítulo número 2, vemos ese corazón de Pablo de pastor, cuidando a la iglesia en Tesalónica de la herejía, Ahora, ¿cómo se introdujo esta herejía en la iglesia de Tesalónica? La respuesta es por una mala influencia repentinamente. No es un periodo largo de tiempo en el que muchas personas vinieron introduciendo muchas cosas, no, repentinamente. Una mala influencia introdujo esta herejía en la iglesia en Tesalónica. Es increíble ver cómo una iglesia tan fuerte, tan firme, ejemplar, que venía caminando tan bien, se haya dejado impactar y afectar tanto al punto de empezar a desviarse por una mala influencia. No importa qué tan firme esté una iglesia, si no está alerta a las malas influencias de la herejía, puede ser impactada fácilmente. Si la iglesia en Tesalónica, tan firme que era, se dejó impactar, ¿cuánto más nosotros? A veces nosotros como iglesia tomamos el tema de la herejía muy flexiblemente. Tomamos ciertas doctrinas que hay en las diferentes iglesias que existen, y somos muy flexibles. No, pero eso no tiene nada de malo. Es que el que está diciendo es una persona famosa. Está bien, yo también creo como esa persona. Somos muy flexibles en cuanto a la doctrina, y somos muy flexibles en cuanto a la herejía. Y también lo fue la iglesia en Tesalónica. Una iglesia tan firme se dejó afectar por la herejía. Aquella iglesia por la cual Pablo se gloriaba en las otras iglesias. Aquella iglesia que había sido ejemplar en Macedonia y en Acaya por la manera en que habían soportado tanto en medio de la tribulación, con paciencia.
¿Cómo es posible que una iglesia así llegue a correr el riesgo de desviarse de la verdad de una manera tan repentina? Tan repentina. Yo podría pensar, claro, una iglesia, de las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento, una iglesia que fácilmente podría dejarse afectar de la herejía, podría ser Corinto, porque la iglesia en Corinto recibía todo tipo de cosas. Pero cuando uno veía hasta este momento la iglesia en Tesalónica, imposible pensar que la iglesia en Tesalónica se dejara afectar de herejías. Una iglesia tan firme y tan fuerte se dejó afectar por las herejías. Ahora, Pablo no nos da específicamente el factor concreto de quién introdujo la herejía, pero sí nos da algunos indicios. El error que nosotros vemos aquí en la herejía de los tesalonicenses, en la doctrina, habla que empezó por algunos mensajes que recibieron los tesalonicenses acerca del día del Señor. Fueron por mensajes que empezaron a recibir los tesalonicenses. Ahora, ¿cuál fue la fuente de esos mensajes? Ahí está en el versículo 2. El versículo 2 sigue diciendo, bueno, vamos a leerlo otra vez. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La fuente que Pablo da de estos mensajes recibidos es por espíritu, por palabra o por carta. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa por espíritu, por palabra o por carta? Cuando Pablo habla acerca de que el mensaje fue traído por espíritu, se refiere a que alguien tuvo una revelación directa de parte de Dios, supuestamente, en la que Dios le decía a esa persona y le revelaba que ya se encontraban en el día del Señor. Y esa persona fue a hablarle eso a los tesalonicenses. Cuando Pablo hace referencia por espíritu, hace referencia a una revelación directa de parte de Dios. Cuando hace referencia a que el mensaje fue traído por palabra, Pablo hace referencia a un tipo de sermón, discurso u oratoria dada por alguien a los tesalonicenses con la premisa de que el día del Señor ya había iniciado. Por palabra, alguien, un charlatán, llegó a los tesalonicenses con una buena oratoria, alguien cuerdo, que hablaba muy bonito y llegó con ese mensaje. ¿Y qué hicieron los tesalonicenses? Creyeron. Y por último, cuando Pablo se refiere a que el mensaje fue traído por carta, como si fuera de él, acusa una clara suplantación, lo que hacía muy grave el hecho, porque las personas estaban suplantando como el apóstol Pablo, con la autoridad que tenía un apóstol para dar ese tipo de mensajes. Estaban suplantando al apóstol Pablo de que él recibió ese mensaje de parte de Dios y asimismo lo estaba predicando a la iglesia. Probablemente a la iglesia de Tesalónica llegó una carta, supuestamente de Pablo, con esta doctrina, de que el día del Señor ya estaba en marcha. Ahora, quiero que pasemos al segundo punto de la predicación, y es cómo eso lo podemos ver de una manera práctica hoy, en la vida de la iglesia hoy. Aquí Pablo muestra un modelo impecable de la manera en que la iglesia de hoy es atacada por las herejías. Porque al igual que Tesalónica, la iglesia de hoy es atacada por esos mismos tres aspectos: por espíritu, por palabra o por carta. Ya vamos a pasar a explicar cada uno. Ahora, tenemos que entender que ¿quién es el autor de la herejía? Es Satanás. Satanás es el autor de la herejía y no es algo reciente. Satanás viene con la herejía desde el jardín del Edén, con Adán y Eva. Simplemente bastó una pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho?, para meter otra enseñanza opuesta a la que Dios les había enseñado a ellos. Ahora, a veces nosotros nos creemos muy fuertes. Yo nunca voy a caer en la herejía. ¿Cómo voy a creer en eso? Adán y Eva no tenían naturaleza pecaminosa, no tenían un corazón endurecido y no tenían influencias, aparte de Satanás, erradas. Solo bastó una pregunta de parte de Satanás y cayeron en la herejía.
¿Qué nos asegura que nosotros no podemos ser iguales que ellos? Tenemos que estar alertas. ¿Y qué produce también la herejía? ¿Por qué los creyentes caen tan rápido en la herejía? Por falta de conocimiento bíblico. Falta de conocimiento bíblico es la única respuesta. Porque no conocemos la palabra, no conocemos lo que el Señor ha dicho, no conocemos lo que el Señor ha dicho en aspectos claves de la doctrina. Ahora, ¿cómo es que esos tres aspectos impactan a la iglesia hoy en día? Entonces vamos con el primero, por espíritu o por una revelación directa de parte de Dios. Hoy en día vemos muchas personas son llevadas porque alguien vino con un mensaje bonito, con una nueva revelación que alguien tuvo de parte de Dios. Hoy eso lo encontramos por montones. Hoy están a la vuelta de la esquina, personas que dicen tener una revelación de parte de Dios y que vienen a revelárnosla a nosotros. Incluso hay libros de eso. Hay personas que dicen que estuvieron en el cielo, que estuvieron en el infierno y sacan libros de eso. Al apóstol Pablo no se le permitió hablar lo que él vio en el tercer cielo cuando fue llevado allá. Y los hombres de hoy en día sacan libros de eso. Es herejía, es completamente herejía eso. Completamente herejía. Ahora, quiero poner un ejemplo claro en cuanto a eso. Y es la secta de los mormones. No sé si ustedes saben cómo inició esa secta. En el año de 1820, más o menos, dicen ellos, hubo un avivamiento religioso y un niño llamado José de Smith estaba muy preocupado y quería y anhelaba obedecer a Dios y cogió la Biblia y se metió en la Biblia, pero no le bastó la Biblia y empezó a decir: Dios, muéstrame en qué iglesia quieres que yo me congregue, porque es que mira tantas denominaciones que hay, te quiero a ti. Y comenzó a orar eso, hasta que una noche no, estaba en su casa y salió a un tipo de bosque a orar. ¿Y saben qué pasó? Tuvo una visión, supuestamente de Dios y del Señor Jesucristo, que le decía: José, tú no te puedes unir a ninguna de las iglesias existentes porque todas están mal. Yo te voy a mostrar la iglesia correcta, la iglesia que Jesús vino a fundar, pero que hasta este momento no existe todavía. Tú la vas a volver a fundar. Una revelación nueva en 1820. Y tiempo después se le apareció un ángel llamado Moroní, que le trajo una nueva revelación también. Herejía. Eso es herejía. Ya hoy no hay nueva revelación de parte de Dios. No hay nueva revelación de parte de Dios. Y menos a nosotros, en nuestro contexto de Latinoamérica. No hay revelación. ¿Y por qué no hay revelación directa de parte de Dios? Porque ya la revelación está completa. No necesitamos más revelación directa de parte de Dios. Ya está sellada. Y menos aquí en Latinoamérica, donde el evangelio es abiertamente predicado. Es abiertamente predicado. Herejía. Así comenzaron los mormones. Ahora, ellos también tienen otro libro aparte de la Biblia. Tienen otro libro aparte de la Biblia, que se llama el libro del Mormón. Otro testamento de Jesucristo. Otro testamento de Jesucristo. Falta de conocimiento bíblico. ¿Qué dice Pablo en Gálatas 1? Si aún nosotros o un ángel les predica otro evangelio diferente que el que les hemos predicado, sea anatema, sea maldito. Y los mormones tienen otro libro, otro testamento de Jesucristo, otra revelación, herejía, anatemas. ¿Y cómo surgió eso? Por una revelación de un espíritu. Y muchas personas son arrastradas por ese tipo de doctrinas, herejías. Ahora, nosotros tenemos que tener misericordia de esas personas. La idea no es venir y señalarlos y juzgarlos. Tenemos que tener misericordia, pero entendiendo en qué lugar se encuentran ellos. Ellos se encuentran en una secta hereje y están ahí por sus propios medios, porque ellos quieren estar ahí. Claro que tenemos que tener misericordia, pero tenemos que tener cuidado de nosotros mismos también. No vaya a ser que caigamos también en ese error. Ahora, ¿por qué toco el tema de los mormones? Creo que ahí tenemos que tener mucho cuidado,
porque ellos han sido muy intencionales en empezar a meter sus mensajes dentro de la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta que en YouTube aparecen muchos anuncios de los mormones, ojo, con mensajes muy bonitos. Ven y reúnete con los misioneros. Razones por las cuales tienes que reunirte con los misioneros. Ven y te enseñamos a orar. Aparentemente son mensajes bíblicos, pero ¿cómo uno identifica que son mormones? Por el título que llevan. ¿Cuál es el título que ellos llevan? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ese es el título de los mormones. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Cuando vean ese título, corran, porque es herejía, completamente herejía. Y claro, uno en YouTube va a buscar, no sé, predicaciones o canciones cristianas. ¿Y qué anuncios salen? Los mormones. Y uno, uy, suena chévere. Acércate a Dios, reúnete con los misioneros, vamos a enseñarte a orar. Hasta que al final del video, porque es al final del video, y también te otorgamos otro tipo de literatura, el libro del Mormón. Herejía. Y nosotros no podemos ser flexibles ante eso. Tenemos que huir. Aquí me acuerdo mucho a mi mamá. A veces yo molesto a mi mamá porque vamos por la calle y vemos a los testigos de Jehová. Yo le digo, mami, vamos a hablar con ellos, a ver qué nos dicen. Y mi mamá siempre se pone de mal genio. Me dice, no, usted no tiene que estar buscando lo que no se le ha perdido. Y yo la molesto, yo, no mami, pero es que hay que ir a hablarles. Pero no, creo que la actitud es huir de ahí, huir de ahí. Si la iglesia en Tesalónica cayó en la herejía, a mí, ¿qué me hace pensar que no voy a caer yo también? Hay que huir, hay que huir. Así comenzaron los mormones, y ahora los mormones hoy en día son considerados como una rama del cristianismo, Cuando uno ve los datos, encuestas acerca de las religiones más grandes del mundo, ¿cuál es la religión más grande del mundo? El cristianismo. Pero lo que no dicen es que en ese cristianismo meten los cristianos, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, todos metidos en una sola bolsa. Es herejía. Eso es completamente herejía. Completamente herejía. Los testigos de Jehová, herejía. Los unicitarios, herejía. Falta de conocimiento bíblico. Es que en la palabra claramente está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Por qué ellos promueven una doctrina unicitaria? Es herejía. Claro, nosotros podemos pensar, pero creen en Dios, pero no en el Dios bíblico. Es herejía, no podemos ser flexibles. Otra vez, tenemos que tener misericordia de ellos, pero entendiendo que son una secta hereje y tener cuidado de eso. Los adventistas, herejía. Creo que durante mucho tiempo yo pensaba que los adventistas eran parecidos a los bautistas. Uy, perdón por eso. Yo pensaba eso, hasta que investigando me di cuenta que ellos siguen a una mujer que se apellida Elena de White, creo que es el nombre. Ella tuvo una revelación, y lo que ella diga es palabra de Dios, y tiene muchos libros, y ellos ponen al mismo nivel de la Biblia, o incluso mayor, lo que ella escribió por las revelaciones que ella recibió. Herejía. Eso es completamente herejía, falta de conocimiento bíblico. Otra vez, ¿cómo es posible que a Pablo se le impidió hablar lo que vio en el tercer cielo? Y esta mujer, Elena White, viene y habla todo lo que se le mostró en libros. Herejía, completamente herejía, y tenemos que tener mucho cuidado con eso. En segundo lugar, ¿cómo la iglesia es arrastrada hacia la herejía? Por palabra. Creo que ese es el punto más crítico de la iglesia hoy en día, el más crítico. Y está de moda hoy en día, está de moda. Discursos oratorias, personas que hablan bonito, incluso hasta con versículos, pero no son más que lobos rapaces, falsos maestros y falsos profetas. Hay que huir de ellos, y hay también que hablar de ellos. Y la lista la encabezan varios nombres.
Ahora ustedes pueden decir, uy, Sebastián, ¿por qué va a dar nombres? Eso no se puede hacer. Claro que se tiene que hacer, porque hay que llamar a esos falsos maestros como lo que son y denunciarlos para que no vayamos detrás de ellos, entre los cuales están Cash Luna. O sea, no hay que explicar lo que ese hombre predica en el púlpito. Es claro que es un falso maestro. Benny Hinn, que la vez pasada el pastor Julián aquí explicó acerca de él. Guillermo Maldonado, que se dice ser un apóstol del Señor. Herejía. Ana Maldonado, Jesús Adrián Romero, herejía. Cuidado con la música que escuchan. Jesús Adrián Romero es hereje. Y ojo, estoy completamente convencido de que si él no fuera famoso por ser cristiano, hace rato hubiera apostatado de la fe, si es que ya no lo hizo, y hoy se hubiera declarado ateo. Es hereje, completamente hereje. Jesús Adrián Romero. Aquí aparece una mujer, Yesenia Ten, la pastora, entre muchas comillas. Cuidado. La vez pasada estaba escuchando un mensaje de ella, no es que yo la escuché, pero aparecía ahí con la premisa de la herejía que había dicho, y no me iba a quedar simplemente con eso, sino quería escuchar todo para no sacarlo de contexto. ¿Cómo es posible que en una predicación, entre muchas comillas, anime a las mujeres a divorciarse de sus esposos con la premisa de que Dios tiene algo mucho mejor para ellas? Falta de conocimiento bíblico. ¿Y saben qué es lo peor? Que las mujeres que estaban ahí gritaban, amén, lloraban. Yo recibo esa palabra, herejía, eso es herejía. Una mujer que desde el púlpito lo único que anima es al empoderamiento femenino, utilizando vilmente la Biblia, herejía. Eso es herejía y hay que huir de esas personas. Hay que huir de esas personas. También hay otro hombre llamado Joel Osteen, no sé si lo han escuchado. Joel Osteen, huyan de él. Me puse a mirar algunos de los bosquejos de sus mensajes y encontré algunos títulos de sus mensajes y son los siguientes: así debes proteger y bendecir tu vida: amor, salud y dinero. Suena bonito, pero cero bíblico, herejía. Llegará lo que pediste, Jesús honrará tus expectativas. Jesús no tiene que honrar ninguna de mis expectativas, es herejía. Jesús no está para cumplir lo que yo quiero, es herejía completamente. Dios tiene planes de hacerte prosperar, herejía. Lo que vimos hace 8 días con los tesalonicenses, el plan del Señor también es pasarnos por tribulaciones, no es hacernos prosperar, herejía. Tú eres lo que ves, el poder de la autoimagen, herejía. Todo lo que profetizas, recibes, herejía. Decreta y lo obtendrás. Todo eso es basura y es herejía. Pero ¿por qué muchas personas siguen a esas personas? Porque no tienen conocimiento bíblico. No tienen conocimiento bíblico, es herejía, completamente herejía. Ahora, también hay otros 2 hombres que llevan muchas masas por su oratoria, porque son motivacionales. Dante Hebel, hereje. Aparentemente tiene muchos mensajes bíblicos, aparentemente, pero cuando uno los escucha, termina diciendo cosas como todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, nadie va a ir para el infierno, herejía. Eso es completamente herejía. Y otro, Daniel Aviv, no sé si ustedes lo conocen. Ese a mí me preocupa mucho más que los demás, porque muchos cristianos siguen a ese Daniel Aviv porque es un motivador. Y no sé, ustedes de pronto han visto videos de él, así él sale grabando y va caminando y habla con ímpetu, pero una mano de basura que no tiene nada que ver con la palabra. Él utiliza versículos, pero sacados de contexto. Es herejía completamente, completamente herejía. Motivadores, hacen chistes, hacen reír a las personas, hacen llorar a las personas en sus sermones, pero no son más que lobos rapaces y falsos maestros. Son herejes completamente herejes. Creo que en este punto hay un problema grande,
porque hoy algunos de los cristianos, entre muchas comillas, famosos, son a los que la iglesia más está siguiendo. Quiero cerrar con un ejemplo. Hay una chica de República Dominicana, creo que se llama Esther Barranco también, no sé si la han escuchado. Es muy famosa entre los cristianos, muy famosa. La llevan a realities para que hable de Cristo, la llevan a abrir conciertos cristianos, es famosa. Y un día estaba en vivo en sus redes sociales. Y ojo con la premisa que tiró, ojo, porque ella literalmente dice: todas las religiones son iguales y todas las religiones a mí me conducen a Dios. ¿O acaso ustedes me van a decir que un musulmán que está buscando a su Dios a su manera, Dios lo va a enviar al infierno? Pues no, ese no es mi Dios. Es lo que esa mujer está diciendo en sus plataformas y muchos cristianos la están siguiendo. Es herejía. ¿Y saben con qué salió después? Con que los ángeles la visitan y tiene un ministerio profético. Herejía. Pero ¿saben lo que me preocupa más que es? Uno ve los comentarios y lo único que ve es personas diciendo: amén, recibo esa palabra, acabas de ministrar mi vida. Son personas que no tienen conocimiento bíblico. Herejía. Y si nos ponemos a pensar hoy, los cristianos famosos, los cantantes cristianos famosos, son los que más herejías están llevando. Y son los que el pueblo cristiano está siguiendo y teniendo como un estándar. Herejía. Hay que huir de la herejía completamente. Hay que huir de la herejía. Y creo que la iglesia hoy en día está siendo atacada por palabra, por oradores bonitos, personas que se ven bien, que hablan bonitos. No me importa cómo hable esa persona. Si no habla de acuerdo a la palabra, es basura y es herejía y tengo que huir de ahí. No puedo ser flexible. Ay, pero es que lo dice Jesús Adrián Romero. No me importa. No me importa quién lo diga. Pablo mismo dice: si yo les predico un evangelio diferente, ténganme por anatema. El mismo Pablo lo dice. ¿Cuánto más esas personas de hoy en día? Y el último punto, por carta. La iglesia también está siendo atacada por carta. No es que lleguen cartas del apóstol Pablo hoy en día, pero lo que yo estaba analizando es que esa por carta, hoy en día la iglesia está siendo atacada por suplantación de una figura de autoridad. Suplantación de una figura de autoridad. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo el movimiento apostólico y profético. Herejía. ¿Cuántas personas hoy se nombran a ellos mismos apóstoles? Herejía. Falta de conocimiento bíblico. Hoy ya no hay apóstoles. No hay apóstoles. Los requisitos es haber estado presencialmente con Cristo. Si hoy alguien se dice ser apóstol, tiene que tener 2000 años. Herejía. Es completamente herejía. Todo este movimiento apostólico y profético con premisas como lunes de milagros y sanidades. Dios tiene una palabra para ti. Herejía. Eso es completamente herejía y tenemos que condenar eso, señalarlo y huir de esos lugares. Falta de conocimiento bíblico. Ya hoy en día no hay profecía. No hay profecía. ¿Por qué? Porque la profecía está sellada. No se necesita más. Ahí en el libro del Apocalipsis, en el último capítulo dice: si alguien añade a las palabras de este libro, considérenlo como un profeta. No, dice: sea maldito y a esa persona se le quitará su parte del libro de la vida. Dios condena cuando una persona hoy en día con la palabra profética sellada viene a dar revelación nueva. Es herejía, no existe. Los milagros, tampoco. Ojo, Dios puede hacer milagros como Él quiera, pero las personas ya no tienen el don de milagros, ya no. ¿Por qué? El don de milagros era para afirmar el mensaje que los apóstoles estaban dando. ¿Cuándo fue importante o cuándo se utilizó el don de milagros?
cuando la palabra estaba siendo escrita y cuando la iglesia estaba naciendo, porque la palabra y la iglesia necesitaban ser respaldadas. ¿Y cómo iban a ser respaldadas? Por milagros. Dios respaldando a las personas, Dios respaldando el mensaje por milagros y señales. ¿Hoy necesitamos que alguien respalde lo que yo digo? No, porque ya está sellada la profecía. Y menos en un país como Colombia o como los de Latinoamérica, donde el evangelio se puede predicar abiertamente. Aquí no se necesitan señales y milagros. Ahora, siempre que estos movimientos apostólicos, proféticos de señales y milagros hacen sus ministerios, ¿con qué premisa lo hacen? ¿Cómo es que ellos llaman a la gente? ¿Ellos acusan el pecado? No, es que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Lo que decía Joel Osteen, un milagro está preparado para ti, solo cree y Dios lo hace realidad. Eso es herejía, completamente herejía. Las personas en el Nuevo Testamento, Pedro, Pablo, cuando hacían milagros, ¿para qué lo hacían? Lo hacían después de haber predicado el evangelio para que las personas vieran el respaldo de Dios en ellos. ¿Y después de qué hacían los milagros? ¿Qué es lo que decían? Ustedes tienen que arrepentirse de sus pecados. No decían, vengan los lunes, es que Dios quiere sacar el potencial que hay en ti. Lunes de milagros, eso es herejía. Es completamente herejía. Y durante mucho tiempo también yo miraba a las personas que asistían a estos lugares con mucha lástima. Pero, ¿no? Esos lugares existen porque hay personas que los llenan. Y hay personas que los llenan porque hay personas que no tienen conocimiento bíblico y no van a leer la Biblia y solo quieren aquí y ahora algo mejor para ellos. No les interesa trabajar con su pecado, solo quieren un milagro. No les interesa qué es lo que Dios quiere para ellos en el ministerio, no. Quieren es estar bien aquí y ahora en confort. Eso es herejía. Otra vez, nosotros tenemos que tener misericordia de esas personas. Claro que sí. Y hay que ir y predicarles, pero entendiendo que son herejes y que ellos están en la herejía porque quieren, porque no han querido salir de allá. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, para ir cerrando este tema, Pablo, ¿cómo empezó a trabajar con la herejía en Tesalónica? Sería el tercer encabezado de la predicación. ¿Cómo Pablo empezó a trabajar con este tema de la herejía? En el capítulo número 1, Pablo es impresionante. En el capítulo número 1, yo no lo mencioné, para mencionarlo hoy acá, Pablo empieza a hablar acerca del día del Señor y de la venida del Señor de una manera, ¿cómo decirlo? De una manera sutil. ¿Y qué es lo que Pablo les está diciendo en el capítulo 1 a los tesalonicenses? La esperanza de ustedes está cuando Cristo venga. Él no ha venido. No está diciendo, están cayendo en herejía. No, sutilmente les está diciendo, tranquilos. Hay herejía en la iglesia, pero tranquilos. Cristo no ha venido. Ustedes tienen la esperanza ya, tranquilos. El día del Señor, cuando el Señor se manifieste, leíamos en el versículo 7, cuando el Señor se manifieste va a pagar con tribulación, pero no ha pasado. Es cuando el Señor se manifieste en el futuro. Tranquilos. También cómo Pablo empieza a tratar el tema de la herejía. Lo hace de una manera brutal, llegando al corazón de los tesalonicenses. ¿Cómo lo hace? Los tesalonicenses tenían dudas. ¿Será que no somos salvos? Nos quedamos del arrebatamiento, estamos en el día del Señor. Y Pablo utiliza algunas frases que clavan el corazón de los tesalonicenses. En el versículo número 5, de Primera de Tesalonicenses, Pablo está hablando acerca del reino de Dios. ¿Y qué les dice? El reino es de ustedes, porque ustedes ya creyeron en Cristo. Ese reino los espera, calmando las dudas de ellos. Otro, el Señor les va a dar reposo, porque ustedes ahora son de Cristo. Tranquilos, callando esas dudas que ellos tenían. Son salvos, tranquilos, miren el reino, ya es de ustedes. Tranquilos, cuando el Señor regrese,
ustedes van a tener reposo, tranquilos. Ojo, Pablo no dice esas palabras. Pablo es muy sutil en empezar a trabajar el corazón de ellos para empezar a calmar esas dudas que ellos tenían. Y en el versículo 10, tranquilos, ustedes van a ser la gloria del Señor cuando Él venga, porque ustedes son salvos, porque ustedes, por el estilo de vida de ustedes, hay frutos dignos de arrepentimiento. Tranquilos, tranquilos. Pablo no lo dice abiertamente. En el versículo 10 del capítulo 1, desde ese momento Pablo empieza a trabajar con la herejía, pero antes de tocar la herejía, Pablo quiere hablarles a los corazones de los tesalonicenses. Antes de tocar la herejía, quiere traer calma a esos corazones. Ahora, Pablo trae calma a esos corazones porque Pablo sabe que son creyentes. Yo no puedo traer calma a un corazón que yo sé que no es creyente. No puedo. Si yo traigo calma a un corazón que yo sé que no es creyente, soy un hereje. Tengo que predicarle a Cristo. Tengo que predicarle a Cristo. Y para terminar, tremendo las maneras en las que la iglesia hoy en día está cayendo en la herejía. Tremendo. Para terminar, nosotros no nos podemos salir del mensaje que se nos ha predicado. Si vienen a mí diciéndome que tienen una palabra profética, eso es basura, porque ya está la palabra profética, aquí está. No necesito a ningún ser humano que venga y me traiga revelación nueva. Si alguien viene suplantando una autoridad, no, herejía también. El único mensaje que nosotros tenemos que seguir es el que Cristo vino a este mundo por mis pecados. Jesús no está interesado en darme confort ni mi mejor versión aquí en la tierra, no. Jesús no está interesado en eso. Jesús está interesado en que yo reconozca que soy un pecador, que reconozca totalmente mi bancarrota espiritual y que vaya a Él humillado. Jesús no quiere que yo sea exaltado delante de los hombres. Él quiere que yo sea humillado delante de Él, que reconozca mi pecado y corra a Él en arrepentimiento. Ese es el único mensaje que nosotros tenemos que seguir y predicar. Y el momento en el que nosotros empecemos a escuchar otro mensaje es herejía. Y no podemos ser parte de la herejía. Tenemos que cortar la herejía de raíz.